Un líder mundial en una difícil situación. Muchos pensaron que era todo para Winston Churchill. Una espía inesperada enfrenta a los ingleses. Lydia estaba decidida a ayudar a las fuerzas continentales, aunque eso pudiera costarle la vida. Y el lugar de descanso de un explorador legendario. Eran como piezas de rompecabezas cayendo en su lugar. Estos son los misterios en el museo. Marysville, Kansas. Situado en la frontera norte del estado, esta localidad se conoce como la ciudad de las ardillas negras. La leyenda cuenta que a fines de 1920, un circo se detuvo aquí con una jaula llena de ardillas negras. Un niño travieso las liberó. Y la mascota de la ciudad nació. Pero la ciudad tiene otro evento famoso, que pasó mucho antes que eso. Uno que se honra en el museo y granero del Pony Express. Alguna vez parada original del histórico Pony Express, esta institución alberga la recreación de una sala de estar del siglo XIX, un carro de semillas y granos, y un diorama que muestra la ruta del Pony Express. Pero un artefacto se remonta a los verdaderos orígenes del mismo Pony Express. El objeto mide 79 centímetros de largo y 109 de ancho al abrirlo. Está hecho casi por completo de cuero, con piezas de metal sujetas. Parece salido del lejano oeste. Esta funda de montura, diseñada para transportar correo, se llama mochila. Y recuerda el osado plan, que cambió la forma de comunicarse del país. Este objeto recuerda la idea de un hombre que conectó a la nación. ...1861. Han pasado 12 años desde que la fiebre del oro de California comenzó a atraer colonos entusiasmados a la zona oeste. Muchos estadounidenses estaban viviendo muy lejos del resto del país. Pero no había una forma rápida y confiable de enviar un mensaje a los territorios que estaban al oeste de Missouri. El correo de entonces se entregaba típicamente vía diligencia o a través de rutas muy largas en barco a vapor. El mensaje más veloz podía llegar a la costa oeste en 25 días. Pero donde algunos ven obstáculos, un hombre vio una oportunidad. Su nombre era William H. Russell. William H. Russell, sin duda, era un hombre de negocios muy osado. Él crea postes, donde los jinetes y caballos harán el relevo. Había casi 200 estaciones en la ruta, e idealmente tendrían un espaciado de 32 kilómetros. Requerirá tanto como 20 hombres y 200 caballos para abarcar la ruta de 3.219 kilómetros desde St. Joseph, Missouri, a Sacramento, California. Russell calcula que el viaje total tardará menos de 10 días. Más de 2 veces más veloz que el sistema de entrega más rápido. Y llama su nueva osadía el Pony Express. El 3 de abril de 1860, 2 jinetes arrancan simultáneamente desde extremos opuestos del país. El día de apertura del Pony Express hubo una gran celebración. Muchas personas asistieron y hubo una enorme despedida. ¡Sí! ¡Sí! En St. Joseph, el esperanzado Russell observa al primer jinete salir desde la ciudad. William Russell arriesgó su dinero y su reputación para poder conectar a la nación. Durante días, él espera noticias. Finalmente, él escucha lo que tanto esperaba. El último jinete llegó en 9 días y 23 horas, un poco antes de su plazo de 10 días prometido. Apoyado por el éxito, el Pony Express galopa hacia el progreso.
El Pony Express logró mantener su ritmo de 10 días. A veces tardaban menos. Ellos pudieron entregar el discurso inaugural del presidente Abraham a la costa oeste en 8 días. Pero el Pony Express estaba destinado a fallar. 3 meses después de que el primer jinete del Pony Express partiera, el gobierno anunció que había iniciado trabajos en un telégrafo transcontinental. La ruta de las líneas del nuevo telégrafo era muy parecida a la ruta del Pony Express, así que cuando los jinetes hacían sus recorridos, solían ver a los trabajadores instalando postes para el nuevo telégrafo. El telégrafo podía transmitir mensajes a lo largo del país en menos de 1 hora, dejando la empresa equina de Russell obsoleta. Aunque el negocio existió durante apenas 19 meses, los jinetes del Pony Express quedan incorporados en el folclore estadounidense. Convirtieron a las personas del lejano oeste en un símbolo. Hoy, esta réplica de una mochila exhibida en el Museo y Granero del Pony Express nos recuerda una leyenda del oeste que sigue existiendo a pesar de haber tenido su final. La ciudad rural de Fulton, Missouri, alguna vez tuvo un gran rol en la historia mundial. En 1946, en el auge de su fama postguerra, el ex primer ministro inglés Winston Churchill fue invitado a la Universidad Westminster de Fulton como académico. Ahí, él hizo un discurso sobre la Unión Soviética, que separó a Europa del Este de Europa del Oeste, y advirtió que la Guerra Fría se acercaba. Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, una cortina de hierro se ha abatido sobre el continente. Así que era apropiado que la universidad fuera hogar del Museo Nacional Churchill. Dedicado al legado de un político influyente, soldado valiente y orador exitoso, el museo exhibe su reloj de viaje, una caja que el presidente Franklin Roosevelt le regaló, y varios de sus icónicos cigarrillos a medio fumar. Pero entre estos objetos personales, hay un artefacto que recuerda un momento poco conocido en la vida de Churchill, que casi cambió el mundo para siempre. El objeto mide 61 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho. Está hecho de papel. Tiene una cita fabulosa que dice: debo tener mucha confianza, mucha suerte o ambas. Este artículo de periódico está ligado a un evento increíble que dejó la historia colgando de un hilo. Este artículo de un periódico inglés relata la visita de un famoso líder a la ciudad de Nueva York que casi acabó con un desastre. Segunda Guerra Mundial, Londres, Inglaterra. El país está aterrado por la máquina de guerra nazi esparciéndose por Europa. Requeriría un liderazgo visionario y a un comunicador brillante para elevar el espíritu de las personas y darles el valor para defenderse. El primer ministro Winston Churchill es el hombre indicado en el momento indicado. Pero una década antes, el futuro se veía muy diferente para Winston Churchill. De hecho, prácticamente no tenía futuro alguno. Diciembre 1931. Muchos piensan que Churchill, de 57 años, había alcanzado el punto más alto de su carrera política. Winston Churchill llegó a los rankings más altos de primer lord de almirantazgo en la Primera Guerra Mundial. Recientemente había sido canciller de Hacienda, el hombre número 2 en el gobierno inglés. El nieto de un duque, Churchill, tenía un gusto innato por las cosas más finas de la vida, como cigarros y whisky, y su querida mansión, Chartwell. Churchill alguna vez dijo que sus gustos eran simples. Él se sentía fácilmente satisfecho con lo mejor, y lo mejor le costó a él y a su familia mucho dinero. Pero ahora Churchill está en problemas. Su partido político fue derrotado y fue marginado por sus rivales. Winston Churchill describió la década de los 30 como sus años salvajes en la política. Ahora sus ideas se consideran anticuadas y desactualizadas. Muchos pensaron que era todo para Winston Churchill, que su carrera había acabado. Para colmo de males, el político perdió una fortuna en el crack del mercado de valores en 1929.
perdió $75,000, que equivalen a 1.5 millones de dólares hoy. Sus cuentas bancarias estaban en cero. Así que para regresar desesperadamente a la solvencia, el habilidoso Churchill se embarca en una gira de discursos en Estados Unidos. El tema de sus discursos es el destino de los angloparlantes. Y como orador público popular e ingenioso, Churchill espera que sean bien recibidos y lucrativos. Esta gira de discursos, que abarcaría 40 apariciones en ciudades por todo el país, le garantizaban al menos $50,000. Pero un evento inesperado pondrá a Churchill y el destino del mundo libre en duda. La tarde del 13 de diciembre en la ciudad de Nueva York, Churchill está en un taxi camino a reunirse con un viejo amigo. Pero tiene un problema. Olvidó la dirección de su amigo. Esperando reconocer la casa al verla, Churchill le pide al taxista que recorra la avenida durante más de una hora. Churchill se puso más y más impaciente por la tardanza. Finalmente, el hombre de Estado decide encargarse del asunto él mismo. Churchill deja el automóvil y se dirige hacia el edificio cruzando la calle. Pero luego Churchill comete un error grave. Es 1931 en la ciudad de Nueva York. Luego de perder una fortuna en el crack del mercado de valores, el político inglés Winston Churchill realiza una gira de discursos por Estados Unidos, cuando caminando por las calles de Manhattan, él comete un simple error que casi altera el curso de toda la historia. Al cruzar la calle, Churchill comete un error clásico, uno con potenciales repercusiones horrendas. Churchill hizo lo que los ingleses suelen hacer cuando visitan Estados Unidos. Miró a la izquierda en vez de a la derecha. Luego, lo inevitable pasó. Churchill fue impactado por un automóvil a 56 kilómetros por hora. Él cae en la calle gravemente herido. La fuerza del impacto en el cuerpo de Churchill fue equivalente a caer desde 9 metros. Estaba gravemente herido y con mucho dolor. Luego de sufrir una herida profunda en la cabeza y 2 costillas rotas, Churchill es llevado a emergencias. Churchill se encontraba atrapado en una cama de hospital cuando debía estar afuera salvando su carrera y sus finanzas. En cambio, él acumula deudas médicas. Después de un par de días, desarrolla pleuresía, una inflamación del tejido que rodea los pulmones. La condición solo empeora su miseria y sus deudas. Churchill había tocado fondo, pero estaba decidido a encontrar una forma de salvarse y hacer de esto algo positivo. En lugar de sentir compasión por sí mismo, el famosamente obstinado Churchill crea un plan ingenioso. Conocido por su poder de la palabra, Churchill recurre a su lápiz para salvar la situación. Él escribe un relato dramático en primera persona del choque y les ofrece los derechos a periódicos a cambio de dinero. El artículo se llamaba Mi desventura en Nueva York. Lo publicaron en muchos periódicos en Estados Unidos y en el Daily Mail en Londres. El mundo devoró su historia, la que expuso el lado más humano de una figura pública popular. El artículo le da a Churchill varios miles de dólares. Luego de estar convaleciente un mes, el hombre de Estado retoma su gira de discursos programada. Miles de personas asistieron para escucharlo hablar. Muchas de esas personas, claro, habían leído su artículo en el periódico. Churchill era su mejor relacionador público. Él logra ganar $35,000, suficiente para pagar sus deudas médicas y recuperar sus finanzas en caída. Solo un personaje con tanto coraje y fortaleza como Winston Churchill convierte este desastre en una situación positiva. 9 años después, Churchill se convierte en el primer ministro de Inglaterra y guía a la isla con éxito durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el relato en primera persona del choque que casi lo mata, Mi desventura en Nueva York, se exhibe ahora en el Museo Nacional Churchill, en Fulton, Missouri. Y recuerda a uno de los líderes más grandes y su colisión catastrófica con el destino. A pesar de su tamaño pequeño, el estado de Maryland tuvo un rol clave en la guerra civil.
Casi 20 batallas se pelearon en sus 31.000 kilómetros cuadrados. Y cerca de la orilla de Antietam Creek, en la ciudad de Kiddysville, hay una institución que honra el pasado sagrado de la región: el Museo y Hospital de Campaña de la Casa Pry. Dentro de un ex hospital, esta institución alberga una réplica de camilla, un kit quirúrgico y un diorama tamaño real que refleja las cirugías de la guerra civil. Entre estas antigüedades médicas, hay un objeto que parece no tener conexión con las artes de la sanación para nada. Mide 2.7 metros de largo, 1.2 de ancho y está hecho de madera. Es una réplica de un vehículo de transporte usado en el campo de batalla hace más de 150 años. Esta simple carreta a caballo cambió el curso de la guerra civil y el destino de la nación de una forma que nadie pudo predecir. Esta es la historia de un hombre brillante, con la firme convicción de que lo que él hacía cambiaría la historia de Estados Unidos. 1862. La guerra civil está iniciando su segundo año. Y el amargo conflicto por temas de esclavitud está teniendo consecuencias terribles en los estados del norte y el sur. La razón: la tecnología. Los avances en armamento como el mosquete fusilado y la bala cónica son responsables de pérdidas enormes en ambos lados de la división. Las pérdidas eran a tal escala que nunca se habían visto antes. Las primeras batallas en la guerra habían causado más pérdidas que toda la guerra de la independencia. Pero para el ejército de la Unión en particular, las cosas se pondrían incluso peores. El 28 de agosto, en Manassas, Virginia, los soldados de la Unión son atacados por los confederados en el río Bull Run. Lo que pasa a llamarse la segunda batalla de Bull Run se extiende 3 días completos. Al final, el ejército de la Unión se retira y las fuerzas sureñas hacen su primera incursión hacia el norte. Durante la batalla, la Unión perdió a casi 14.000 hombres. Muchos de los heridos son dejados atrás y mueren desgraciadamente en el campo de batalla. Los dejaron abandonados. Muchos murieron por exposición más que por sus heridas iniciales. Fue horrendo. Después de que la batalla ocurre, generales de la Unión están desesperados por ganar el control. Así que planean un ataque en contra de las fuerzas confederadas cerca de Sharpsburg, Maryland, a orillas de Antietam Creek. Pero la actitud es lúgubre. Sus tropas han disminuido tanto que creen que los superarán en número por mucho. Ellos estimaron una cifra de pérdidas sin precedentes. Pero un héroe inesperado está a punto de llegar, quien lo cambiará todo. El director médico del Ejército de la Unión, un hombre llamado Dr. Jonathan Letterman. El Dr. Jonathan Letterman era un cirujano talentoso de 38 años, con mente analítica y un corazón compasivo. Letterman comprende que la diferencia clave para ganar la guerra no se encuentra en armas superiores o tácticas ingeniosas, sino que en mejor medicina. Lo que más se necesitaba en el campo de batalla eran soldados entrenados para cuidar a los heridos. Letterman elaboró un sistema complejo para atender y tratar a los heridos de una forma organizada y eficiente. Luego, él entrena a una compañía de médicos para implementar su plan. Letterman debió temer mucho a la muerte. Él planeó muchas cosas. ¿Las semanas de preparación servirán? El 17 de septiembre de 1862, la batalla de Antietam comienza. En los primeros 20 minutos de lucha, más de 2.000 hombres son heridos o mueren. Iba en camino a ser uno de los días más sangrientos en la historia de Estados Unidos. Pero Letterman y su equipo están ahí. Primero, un equipo dedicado usa carros a caballo como ambulancias, como el que se exhibe en el Museo y Hospital de Campaña de la Casa Pry. Ellos trasladan a los heridos a un toldo de triaje, ubicado a un costado del campo de batalla. Ahí, personal médico determina quién puede ser curado y regresado al campo, y quién debe quedar fuera de la batalla. Letterman entregó orden en el caos. Por primera vez, los heridos estaban siendo tratados por personal entrenado para sacarlos del campo de batalla. Después de un poco más de un día de lucha, hay más de 12.000 pérdidas en la Unión. Pero
Pero a diferencia de la segunda batalla de Bull Run, hace solo 2 semanas, las nuevas ambulancias de Letterman despejan el campo en solo 24 horas. Más importante, su sistema salva vidas. El cuerpo de ambulancias demostró su temple en la batalla. La Unión proclama su victoria en Antietam, demostrando que los avances médicos como los de Letterman son cruciales para ganar la guerra. En marzo de 1864, el sistema es adoptado oficialmente en el ejército estadounidense. Y Letterman es posteriormente apodado el padre de la medicina en el campo de batalla. Hoy el legado de Letterman continúa. Cuando ves un toldo instalado con un kit de primeros auxilios y una ambulancia a su lado, es el sistema de Letterman en acción. Es el mismo sistema que se implementó en ese entonces. Hoy, esta réplica de una ambulancia de la Guerra Civil se exhibe en el Museo y Hospital de Campaña de la Casa Prey. Y recuerda al valiente doctor, cuyo plan ingenioso contuvo el sangrado de la Guerra Civil. Las playas de Daytona, Florida, no solo son para broncearse. A comienzos del siglo XX, 15 récords de velocidad en tierra se rompieron en este estrecho liso de arena. El más rápido, 438 kilómetros por hora. A un poco más de 1,5 kilómetros de la playa, estos recuerdos y más se conservan en el Museo Histórico Halifax. En exhibición está el modelo de uno de los autos que rompió un récord. Un bolso de garra de lagarto de 1924. Y el traje que la cuñada de Lincoln usó en el discurso de Abraham. Pero un objeto en la colección cuenta la historia más extraordinaria de todas. El artefacto mide 20 centímetros de ancho, 18 de alto y está hecho de metal, cuero y vidrio. El artefacto se usaba para divisar objetos a grandes distancias. Este par antiguo de binoculares cuenta la historia increíble de embuste marítimo y los orígenes de un giro famoso. Estos binoculares los usó un caballero deshonesto que quería construir un imperio. Florida, 1920. La 18ª enmienda de la Constitución prohibió la elaboración, venta y el transporte de alcohol. Pero a pesar de la legislación, la sed de alcohol de Estados Unidos no puede detenerse. La ley seca fue la ley menos popular en la historia de Estados Unidos y 85% de la gente en Estados Unidos la desafió. En las semanas y los meses posteriores a la prohibición de la nueva ley, bares clandestinos aparecen en todo Estados Unidos, abastecidos por una amplia red de contrabandistas. Algunos emprendedores intrépidos viajaban hasta el Caribe para comprar licor e ingresarlo a escondidas a Estados Unidos. El más notorio de los traficantes de ron es un hombre llamado Bill McCoy. La gente se enamoró de Bill McCoy. A la gente le agradaba porque él era gracioso, chistoso y un marinero extremadamente talentoso. Pero el secreto del éxito de McCoy no solo es su habilidad en el mar, es la calidad de su alcohol. McCoy solo vende lo mejor. La mayoría cortaba el alcohol con aguarrás, alcohol de madera, jugo de ciruela, agua, pero McCoy jamás hizo algo así. Y para seguir llevando su ron de primera a Estados Unidos, McCoy emplea una red de trampas astutas. Él aprendió que debía registrar su barco como una nave inglesa, así no estaría bajo la jurisdicción estadounidense. Cada vez que McCoy le hacía entregas a sus clientes en Estados Unidos, él anclaba su barco inglés a 5 kilómetros de la costa, justo fuera de las aguas estadounidenses. Mientras se mantuviera fuera del límite de 5 kilómetros, jamás violaría la ley. Intermediarios externos llevaban botes de alta velocidad hasta el barco de McCoy para llevar el alcohol a la costa. Esos eran los barcos que hacían la actividad ilegal. Poco después, otros traficantes aprenden sobre la astuta operación de McCoy y copian sus tácticas. La pequeña flotilla de barcos anclados lejos de la costa pasa a llamarse Fila de Ron. McCoy era conocido como el rey de la fila de ron. Todos sabían quién era McCoy. Pero su éxito tiene un costo. Decidido a ponerle fin al tráfico de ron, la Guardia Costera de Estados Unidos promete derrotar al rey de la fila de ron.
McCoy sabía que la guardia costera estaba ahí, pero se sentaba del otro lado del límite de 5 kilómetros pensando que nada podría pasar porque técnicamente lo que McCoy hacía no era ilegal. Pero McCoy se llevará una sorpresa. En noviembre de 1923, el contrabandista está anclado lejos de la costa de Nueva Jersey cuando vio por sus binoculares algo inusual en el horizonte. La guardia costera, al parecer, tiene un as bajo la manga. Es noviembre de 1923, lejos de la costa de Nueva Jersey. Con aplicación de la ley seca, el rey del tráfico del ron, Bill McCoy, gana dinero suministrando alcohol a clientes sedientos en todo el borde costero este. Pero su negocio próspero de alcohol está a punto de evaporarse. Durante más de 3 años, la Guardia Costera de Estados Unidos ha intentado atrapar a Bill McCoy. La Guardia Costera debía atrapar a McCoy porque era el traficante de ron más famoso del mundo. Básicamente, él los estaba desmereciendo. Como su barco estaba registrado con la bandera inglesa y estaba fuera de la jurisdicción estadounidense, no podían detenerlo. Pero ahora, ellos crearon un plan ingenioso propio. Estados Unidos hizo un arreglo con el gobierno inglés para permitirle a Estados Unidos capturar una nave con registro inglés en aguas internacionales, lo que era ilegal, un acto de guerra. Ellos hicieron esto con el único propósito de atrapar a Bill McCoy. El 23 de noviembre, la Guardia Costera espía el barco de McCoy, anclado frente a Nueva Jersey. Hoy la Guardia Costera tiene muchas intenciones distintas. La Guardia Costera planea un ataque sorpresa. McCoy piensa que está fuera de su jurisdicción, así que su barco mantiene posición, mientras la Guardia Costera de Estados Unidos se acerca. Su misión era capturar a Bill McCoy. Tenían una maniobra que lo mantendría cerca de la costa para que no escapara a alta mar. Sin poder evadir a la Guardia Costera veloz, McCoy es atrapado y se rinde sin dar pelea. Ese debió ser un momento de total alegría para la Guardia Costera. McCoy cumple 9 meses en la cárcel de Nueva Jersey. La reducción del barco de McCoy y el arresto de McCoy cambiaron por completo el juego del tráfico de ron. Teniendo un destino similar, los otros traficantes en la fila de ron desaparecen en los 4 vientos. Y aunque la ley seca continúa otros 10 años, el mismo McCoy no vuelve a traficar ron. Aún así, su legado sigue vivo. Bill McCoy era llamado el Real McCoy porque se rehusaba a cortar el alcohol. Siempre fue el Real McCoy y él es la razón por la que esa frase existe en Estados Unidos. Hoy, los binoculares de McCoy, exhibidos en el Museo Histórico Halifax, en Daytona, Florida, recuerdan las tácticas astutas del original Real McCoy. Las 3 ciudades que componen lo que se conoce como el Triángulo Histórico de Virginia tuvieron un rol clave en la historia de Estados Unidos. En 1607, Jamestown se convirtió en el primer asentamiento inglés permanente. Williamsburg fue la capital de Virginia durante la mayoría del siglo XVIII. Y Yorktown fue el sitio de batalla que dio fin a la Guerra de la Independencia en 1781. La historia de este conflicto se registra en el Museo de la Revolución de Estados Unidos, en Yorktown. En exhibición, hay un casco de cuero del siglo XVIII que un oficial inglés usó. Un cañón de peso ligero, diseñado para fácil transporte por parte de la unidad de artillería, y un sable corvo usado por la caballería. Pero entre estas herramientas de guerra, hay un artefacto aparentemente inofensivo. El objeto mide 38 centímetros de ancho por 34.3 centímetros de largo. El objeto está compuesto por papel hecho a mano y tinta. Tiene a un hombre con traje militar. Este dibujo recuerda la historia de un general todopoderoso que fue derrotado por un enemigo inesperado. El objeto representa el desgarrador acto de valentía de una mujer por una causa en la que ella creía sin importar las consecuencias. Diciembre 1777. ¡Fuego! A 2 años del inicio de la Guerra de la Independencia, los ingleses tienen la ventaja y la ciudad de Filadelfia está bajo su control. Filadelfia está actualmente ocupada por el ejército inglés comandado por el general Sir William Howe. Pero según la leyenda, una patriota inesperada está a punto de cambiar las cosas para el tirano gobernante a favor de Estados Unidos. Su nombre es Lydia Darrah,
Lydia Darra era madre y enfermera y apoyaba la causa colonial de todo corazón. Ella creía con firmeza en la independencia de Estados Unidos. Incluso su hijo mayor es soldado en el ejército continental. Pero hay una cosa que hace que Darra se destaque de otros colonos. Ella es cuáquera. Los cuáqueros solían ser pacifistas y básicamente intentaron ser neutros cuando los ingleses llegaron a la ciudad. Un día de diciembre, Darra escucha que tocan su puerta. Cuando la abre, se ve enfrentada a un grupo de oficiales ingleses, quienes representan al comandante en jefe de las fuerzas inglesas, el general William Howe. Le informan a Darra que Howe y sus hombres quieren hacer una reunión en su casa. Esa era una actividad bastante común. Los ingleses iban a un pueblo y los oficiales solían buscar las mejores casas, las que decidían quedarse. Como Darra es cuáquera, los ingleses no la ven como una amenaza. Se le permite quedarse en la casa mientras no se entrometa en sus asuntos. Lydia cree que el general Howe espera que los cuáqueros se mantengan neutros, pero ella tiene otra idea en mente. Mientras la reunión se lleva a cabo, Darra hace algo que podría cambiar el curso de una guerra para siempre. Lydia se escondió en el closet de las sábanas y escuchó. Darra sabe que si los ingleses la atrapan espiándolos, será casi seguro que la ejecutarán. Pero está decidida a hacer su parte en pro de la revolución, y su táctica da resultado. Ella escucha el plan de ataque en contra del ejército continental. Lydia escucha que en 2 días más harán un ataque en el campamento estadounidense cercano en Wetzmarsh, donde el propio hijo de Darra se encuentra. Para evitar una emboscada, ella debe darle la noticia al ejército estadounidense. Sin duda ella tenía miedo, pero Lydia estaba decidida a ayudar a las fuerzas continentales, aunque hacer eso pudiera costarle la vida. ¿Pero podrá Darra advertir a los patriotas sin ser descubierta? Diciembre de 1777, Filadelfia. Es la revolución de Estados Unidos. Y una mujer llamada Lydia Darra espía a los ingleses. Cuando se entera de información impactante, los casacas rojas planean un ataque a un regimiento estadounidense, el mismo donde su hijo se encuentra. Así que ¿podrá Darra salvar la revolución y a su hijo? Cuando los oficiales ingleses dejan la casa, Darra escribe los detalles del futuro ataque. Lydia debe encontrar una forma de darle esa información al ejército continental. Pensando que su estatus de mujer cuáquera le permitirá pasar inadvertida por el pueblo, Darra decide entregar el mensaje personalmente. Como la mujer de la casa, habría sido normal que ella saliera a comprar, así que eso fue lo que hizo. La mañana del 4 de diciembre, Darra recibe permiso de los ingleses para cruzar sus líneas, con el pretexto de que debe ir a comprar harina. Pero en lugar de dirigirse al molino, ella va directamente al campamento estadounidense. Lydia debió estar increíblemente nerviosa. Finalmente, ella ubica a un oficial del ejército continental. Ella le entrega la información y para protegerse se detiene en el molino local, llena su saco con harina y lo lleva a casa. Días después, el ejército continental enfrenta a los ingleses en Wetzmarsh. Gracias a la advertencia de Darra, las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para interceptar y vencer al ejército del general Howe. Si Lydia no hubiera hecho lo que hizo, es probable que el ejército continental hubiera perdido la batalla. Los estadounidenses solo sufren 90 pérdidas, y el hijo de Darra no es herido. Hoy, la CIA considera a Lydia Darra una de las primeras espías en la historia de Estados Unidos. Y este grabado del general Howe, que se exhibe en el Museo de la Revolución de Estados Unidos en Yorktown, recuerda al líder inglés, cuyos planes fueron arruinados por una cuáquera patriota. San Agustín, Florida, es la ciudad continuamente ocupada más antigua de Estados Unidos. Fue fundada por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés en 1565. Pero una institución aquí le rinde homenaje a los asuntos marítimos menos honorables de la región: el Museo de los Piratas y Tesoros de San Agustín. Dentro, los visitantes pueden ver la más grande colección privada con tema pirata en el mundo, que incluye
Un tesoro de 400 años de antigüedad. Una daga del siglo XVII, recuperada de un barco hundido en el Mar Rojo. Y una bandera pirata original de 1850. Pero entre estos objetos valiosos, bien conservados, hay un objeto de aspecto más desgastado. Este artefacto está compuesto por fibras naturales y está dentado en los extremos. Está quemado, calcinado y contiene vidrio y agua. Este trozo gastado de madera es la clave para descifrar un misterio que ha confundido hace mucho al mundo marino. Esta es la increíble historia de la búsqueda de un tesoro que existe hace 400 años. Es fines del 1500 en robar un tesoro español en Panamá. Pero a mitad de su expedición, la tragedia afecta al legendario comandante. Él muere de disentería. La tripulación de Drake le presenta su respeto con un apropiado entierro en el océano. Lo bajan por la borda y su gran héroe, Sir Francis Drake, comienza su descanso. Pero Drake no es la única víctima de la enfermedad. Su leal tripulación es diezmada. No tienen a suficientes personas para navegar, así que hundieron 2 barcos. Los años siguientes, el ataúd plomado de Drake, al igual que la ubicación de los restos de los barcos, se pierden en la historia. Es uno de los misterios olvidados más grandes de nuestros tiempos. Pero en 2011, un hombre se decide a encontrar al legendario capitán y los 2 barcos hundidos. El empresario y ex dueño del equipo de baloncesto 76ers de Filadelfia y aficionado de los piratas, Pat Croce. Mi sueño era encontrar a uno de mis más grandes héroes, Sir Francis Drake. Probablemente uno de los mejores marineros de la historia, quien resulta que además era pirata. Pero la misión no será fácil. Con apenas ideas vagas de dónde Drake y los barcos fueron dejados, el explorador y empresario crea un equipo de investigadores para ayudarlo. Investigamos en el Museo Británico los archivos británicos en Oxford durante 4 meses. Finalmente, descubren una pista que reabre el caso por completo. Relatos originales de los últimos días de Drake, escritos a mano por uno de sus tripulantes. La bitácora decía que Sir Francis Drake fue enterrado a unos 5 kilómetros de los barcos hundidos en la gran bahía de Portobelo, que es la costa oeste de Panamá. Croce y su equipo usan estos detalles para definir un área de búsqueda. Si lográbamos encontrar algo relacionado con estos barcos, tal vez yo podría encontrar el cuerpo de Drake. En octubre de 2011, el equipo se dirige a Portobelo, Panamá, armado con equipo submarino sofisticado. Esperábamos que los detectores de metal, sonares de barrido lateral y geowatts pudieran indicar algún tipo de desviación en los ritmos normales del mar. Durante días, los buzos registran el suelo oceánico, pero no encuentran nada. La bahía no solo es amplia, el agua es extremadamente turbia. Tenemos que cavar y trabajar 15 metros bajo el agua. Es una misión imposible. Entonces Croce encontrará a Sir Francis Drake en sus barcos. Justo cuando parece que la expedición será un fracaso total, Croce y su equipo ven algo inusual en el suelo oceánico. Fue impresionante. No solo podías ver el esqueleto del barco, podías ver el esqueleto del segundo barco, perpendicular uno con el otro. Eran como piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar. Croce extrae una pieza, la misma que se exhibe en el Museo de los Piratas y Tesoros de San Agustín.
Finalmente dimos con barcos y las maderas estaban quemadas, o sea, hundieron esos barcos, que era una de las más grandes señales de que podían ser los barcos. Crochet y su equipo concluyen que ubicaron los barcos bajo el comando del icónico navegante, Sir Francis Drake. Y algún día esperan recuperar el ataúd plomado que contiene el cuerpo del mismo gran hombre. Sir Francis Drake. Regresaré. Hoy, esta pieza de madera es parte de la colección del Museo de los Piratas y Tesoros de San Agustín. Y recuerda la búsqueda de un explorador legendario, cuyos restos puede que sigan en el mar. Desde un hombre de estado accidentado, a una misión en el lejano oeste, de una espía inesperada, a un traficante de ron astuto. Soy Don Wildman, y estos son los misterios en el museo.